Ya hemos visto que en el comportamiento organizacional hay una serie de factores internos a la persona y externos a la persona que influyen en estos comportamientos y que nos pueden hasta permitir explicar esos comportamientos y por consiguiente tratar de establecer el ambiente necesario para predecir, para orientar esos comportamientos en el sentido más constructivo que la organización lo quiera. En la base de ellos está la personalidad, que es ese aspecto probablemente que más influye y el que menos podemos controlar. A continuación podemos mencionar los valores. Los valores, ¿qué son? Los valores son creencias profundas de lo que es correcto o incorrecto. Veamos un ejemplo. Brian Davis, Verizon Heritage, un campeonato de golf profesional en el cual Brian estaba por primera vez llegando a las finales. Imagínense un profesional joven que logra el honor de poder llegar a una primera final profesional. Sería su primera copa en ese sentido, un premio interesante también, alrededor de $300,000. Ha empatado el primer puesto con otro jugador y están en el desempate. Haciendo el desempate tiene, bueno, un golpe que no fue tan bueno, sale fuera del green, fuera del campo, cae en la zona de los matorrales y por consiguiente debe sacarlo de ahí. Pero hay ciertas reglas para eso, en el sentido de que el palo debe golpear la pelota primero y no debe golpear antes ninguna otra superficie cercana. Él hace el golpe con bastante limpieza, sale la pelota, pero inmediatamente él pide detener el juego. El árbitro le dice, ¿qué pasó? Entonces Brian le dice, creo que no hice el golpe legalmente, creo que golpeé otra superficie antes. Entonces le dice, no, yo no he visto nada, le dice el árbitro, el contrario tampoco dice, yo tampoco he visto nada. Sin embargo, Brian pide, quiero que veamos el video, por favor. Se va a ver el video cuidadosamente y se llega a ver que hay un momento en que él llega a rozar previamente otro material, por consiguiente la jugada es defectuosa y pierde ese golpe. Y pierde por consiguiente el campeonato. La pregunta es, ¿por qué una persona, el árbitro no vio, el contrario tampoco vio, todo parecía marchar bien, primer triunfo profesional? ¿Por qué se enfrenta a esa situación, llega hasta los últimos análisis para finalmente determinar que algo no estuvo correcto? La pregunta es, ¿qué lo movió a perder esos 300,000, perder el honor del triunfo? Muchos diríamos los valores, aquello que es correcto o incorrecto, los principios. Una persona probablemente él quiere dormir tranquilo sabiendo que ganó con todas las de la ley. Muchas veces el contrario no está en el otro lado de la cancha, sino está dentro de nosotros. Y en ese sentido él quiere ganarle a ese contrario también, en el sentido de estar satisfecho con lo que hizo. Eso nos muestra entonces la presencia de los valores, lo que es correcto o incorrecto. Veamos otro ejemplo. Imagínense que hay una línea de tren, se bifurca en dos direcciones, hay en un lado 5 trabajadores trabajando con herramientas muy ruidosas, no escuchan nada más en su ambiente. En el otro lado de la vía hay uno solo, trabajando también con una herramienta semejante. Tenemos en el fondo la palanca que marca, la aguja que marca hacia dónde va a ir el tren cuando venga. Ustedes están paseando y ven que de pronto se acerca un tren a gran velocidad. Los trabajadores no lo perciben por el ruido que hay y ustedes están ahí. En este momento el tren está dirigido para pasar por encima de los 5 trabajadores y ustedes tienen que decidir, o dejan que eso ocurra, que mueran 5, o mueven la palanca y desvían para que muera una sola persona. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? Tienen un segundo para decidir. Aunque ustedes griten, aunque salten, aunque se tiren, eso no va a detener el tren. Simplemente lo único que pueden hacer es cambiar la dirección del tren. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? Algunos, o quizás muchos, al menos en mi experiencia cuando lo he planteado, dicen, bueno, muevo la palanca, prefiero que muera uno en lugar que mueran 5. O sea, 5 versus 1. Total, el mal menor. El utilitarismo, muere uno versus que mueran 5. Bien, es atendible, es entendible y atendible ese raciocinio. Por consiguiente, 5 versus 1. Pero pasemos a la siguiente situación. Por azares del destino, están paseando nuevamente un tren, nuevamente 5 personas trabajando en la vía con mucho ruido, un tren que viene a gran velocidad, ustedes no lo pueden detener, pero hay una persona bastante robusta que está al costado del tren mirando. Si ustedes empujan a esta persona y se cae al tren, el tren se detiene inmediatamente, o sea, lo mata, pero al matarlo se detiene el tren. Entonces ustedes tienen que escoger entre empujan a esta persona y con su vida detienen el tren o dejan que el tren mate a 5 personas. Yo me imagino que los que dijeron en el caso anterior que sí, 5 versus 1, van a empujar a esta persona, porque en este caso también es 5 versus 1, sacrificar una vida por 5, ¿verdad? ¿Harían eso? ¿Empujarían a esta persona?
¿Serían coherentes con su anterior raciocinio de 5 versus 1? Muchos dirán que no, no. ¿Qué argumento suele escuchar? No, pero en este caso es asesinar a una persona. Mi pregunta es, ¿y en el caso anterior no fue un asesinato? No, no, en el caso anterior yo moví una palanca. Pero cuando uno dispara una pistola, ¿no mueve una palanquita? O uno agarra la bala y va y le introduce a la persona. No, uno mueve una palanquita y sale una bala. En el caso anterior movió una palanquita y otra persona perdió la vida. En este caso, para ser coherente, habría que empujarlo y sacrificamos una vida y salvamos 5. Evidentemente, todos rogamos porque estos sean casos hipotéticos nada más. Pero eso nos revela un poco la lucha de sentimientos, de emociones que surgen cuando tenemos que escoger lo que es correcto o incorrecto, ¿no? En eso entran en juego los valores, ¿no? Si yo juzgo un acto por su naturaleza inmediata, por si es bueno o es malo, o si juzgo un acto por las consecuencias que tenga a futuro, ¿no? Algunos en clase no falta que me preguntan, profesor, ¿y usted qué haría? ¿No? Después de un gran debate, si fue ese crimen o no fue, si fue asesinato o no fue asesinato, si debió hacerlo o no debió hacerlo, hay toda una discusión. Porque inclusive en el caso anterior, la persona que dijo yo muevo y prefiero que muera 1 y no 5, la pregunta es, ¿y si ese 1 fuera un familiar suyo? ¿Qué haría? Y a una dama le pregunto, ¿y si ese 1 fuese un novio que le dijo voy a comprar cigarros y en 15 años no volvió? ¿Movía la palanca o no movía la palanca, ¿no? Entonces, eso hace variar nuestras preferencias. Pero cuando me preguntan, ¿usted qué haría, profesor? Yo solía decir, yo no puedo jugar, yo no quiero jugar a ser Dios, yo no voy a decidir quién vive y quién muere y no hago nada. Pero no faltó una persona versada en leyes que me dijo, profesor, usted podría ser acusado por crimen, por inacción, por omisión. Entonces, lo menos que uno puede hacer es tratar de hacer algo, pero evidentemente quizás no decidiendo quién vive y quién muere. Pero en fin, es un tema que, como digo, esperamos no estar nunca frente a esa disyuntiva. Pero eso sí, hay que estar preparados para tener cuál es nuestro orden de prioridades, cuáles son nuestra jerarquía de valores, qué haríamos en determinadas circunstancias en las cuales no hay mucho tiempo para decidir. Bien, entonces estamos en el tema ahora de personalidad, ya lo vimos, estamos viendo ahora el tema de valores en esta ruta hacia entender cuáles son los factores que afectan más el comportamiento organizacional y qué podemos hacer al respecto para propiciar mejores comportamientos, que es la tarea de un líder. Valores, ¿qué son valores? De las muchas definiciones que hay, Roquech nos define valores como convicciones básicas, creencias profundas, de que un modo específico de conducta, por ejemplo, no tomar lo ajeno, es personalmente preferible a un modo opuesto o contrario de conducirse, tomar lo ajeno. Los espacios en blanco que ven en la definición profesamente están ahí porque la definición esta no es completa. Esta es la primera parte de la definición. Modos de conducta. ¿Qué son los valores? Modos de conducta que consideramos que son apropiados, que son los correctos. Por ejemplo, Roquech nos habla de trabajar por el bienestar de otros, ser fiel a los amigos o al grupo, autodisciplinado o controlado, honesto, etc. Nos habla de 18 valores. Entonces podríamos leer así, ¿qué son los valores? Convicciones básicas que un modo específico de conducta. Por ejemplo, ser honesto es personalmente preferible a ser deshonesto. Convicción básica de que ser fiel a los amigos es un modo específico de conducta personalmente preferible a fallarles, a ser infiel a nuestros amigos. ¿Okay? Esos son los valores. Eso es un tipo de valores. Los valores se dividen en los valores que llamamos instrumentales, Roquech se le llama valores instrumentales a estos valores. Algunos son interpersonales. ¿Por qué le llama interpersonales? Porque tiene que ver con valores morales. Y cuando son violados, cuando no los cumplimos, nos producen culpabilidad. En cambio, otro grupo de estos valores instrumentales son llamados valores personales, que son los valores de competitividad, que cuando no los cumplimos nos hace sentir avergonzados. Cualquiera que fuera la clasificación, son 18 valores instrumentales que nos marcan formas de conducta.